a los modelos híbridos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos fondear las operaciones de una asociación civil? Y naturalmente, una vez que se constituye, y entonces hablemos del primer esquema en donde los emprendedores sociales simplemente tienen solamente una asociación civil y a través de esa asociación civil se realiza el impacto o la actividad principal. Como podrán ver, digamos, solamente hay dos rubros o dos fuentes de financiamiento de esa asociación civil. Por un lado está el dinero que los propios emprendedores sociales, como ustedes, pueden inyectar directamente vía capital a la asociación civil. Y por capital me refiero a capital contrario, es decir, fondeo, ¿no? Simplemente yo tengo un determinado bote, un determinado recurso y lo inyecto a la asociación civil, pues para que la asociación civil opere. Ese es el primer, digamos, la primer fuente de financiamiento o de recursos a través de los cuales la non-for-profit se hace llegar. Y la segunda, pues es ya durante el ejercicio de su actividad, pues puede obtener ingresos de terceras personas por concepto de donativos o de servicios, ¿no? Y ese es el esquema más tradicional, ¿no? El que comúnmente usan la mayoría de las asociaciones civiles que realizan actividades asistenciales o de filantropía. Entonces, pero como ven, pues está limitado en realidad. Digo, sin comprometer, o sea, los ingresos mayormente pues, dependen de terceros, ¿no? De que nos donen o de que nos presten servicios. Y del fondeo que realicen ustedes como dueños del proyecto, ¿no? En el siguiente esquema, que es en donde el emprendedor social dice, bueno, por temas de negocio, voy a tener mi asociación civil, pero también necesito una entidad lucrativa, for profit. Una vez que se constituyen los dos vehículos y se deciden mantener de forma independiente, la pregunta es, bueno, ¿cómo le hago para fondear los recursos? O sea, para fondear las operaciones de la asociación civil. En un esquema horizontal, tenemos tres fuentes principales de financiamiento. La primera, como la anterior, es capital. ¿A qué me refiero? Que los recursos, insisto, de la misma manera, los recursos del emprendedor social se van directos a la asociación civil y se fondean vía capital como primer punto. Luego empiezan a interactuar. Vamos a pensar, si bueno, tengo mi sociedad anónima o mi SAPI que empieza a realizar actividades lucrativas o actividades que generan ingresos de manera autosustentable, pues le doy un donativo. Esa es una segunda fuente de recursos que tiene para hacerse llegar. Es una segunda opción para hacer llegar recursos a la non-for-profit, ¿no? A la non-for-profit, perdón, el que la sociedad anónima le dé un donativo a la non-for-profit. Para efectos mexicanos, hay una limitante, naturalmente, ¿no? No puede la sociedad lucrativa, la SA, dar donativos sin ningún límite, ¿no? La legislación fiscal te dice que tienes un tope del 7% de tu utilidad fiscal, de tu utilidad de la sociedad anónima, para dar en concepto de donativos a una donataria autorizada, en este caso a tu donataria, a tu asociación civil. Entonces tienes esa limitante, ¿no? De no poder transmitir o de no poder fondear de manera libre a la asociación civil por concepto de donativos. Tienes otro rubro, que es decir, bueno, ya no tengo capital para inyectar directamente y los recursos están alojados en la sociedad anónima, pero tengo esta limitante de solo dar el 7% de la utilidad fiscal del año anterior. Bueno, vamos a contratar a la asociación civil y que la asociación civil nos preste un servicio y a cambio de eso, pues mi sociedad anónima le paga un servicio a la asociación civil. Eso también es perfectamente válido y se puede conforme a la normativa vigente, pero tienes aquí dos limitantes principales y las dos también son fiscales. Una, los servicios que se paguen a la asociación civil para hacerle llegar recursos, primero tienen que estar a valores de mercado. ¿Por qué? Porque finalmente, como estas dos sociedades pertenecen a un mismo grupo de personas o de intereses,
se le conoce eso como partes relacionadas y eso es perfectamente válido, ¿sí? Lo único que lo único que implica es que las operaciones que se realicen entre la sociedad anónima y la asociación civil sean a valores de mercado. ¿A qué me refiero a valores de mercado? Que no vas a facturarle un servicio que en el mercado afuera te cuesta 10 pesos, por poner un ejemplo, y tú se lo facturas en 100,000 pesos, ¿no? Eso no es válido, ¿correcto? Entonces, esa es la primera limitante. Y la segunda limitante de los servicios es que tienen que existir, ¿sí? Y quizá esto suene, pues a lo mejor suene un poco obvio, ¿no? De que tienen que existir, pero en realidad, en la mayoría de los casos, algunas organizaciones o empresas lo que hacen es inventarse servicios para poder hacer llegar recursos aunque no existan. Entonces, eso pues es algo que a ojos de la autoridad fiscal no es bien visto y naturalmente puede ser puede generar riesgos en las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando me refiero que existan, es que exista la posibilidad de demostrarse la materialidad de las operaciones. Pero en todo caso, esas son las dos principales fuentes de recursos, ¿no? Ya sea vía capital, haciendo un donativo o pagándole un servicio. Hay una cuarta, que en esta estructura horizontal representa una desventaja. Vamos a pensar que la sociedad anónima es muy lucrativa. Pero ya le di a mi asociación civil hasta el tope que puedo dar por donativos. No tengo más servicios que facturarle. Es decir, bueno, voy a extraer las utilidades de la sociedad anónima y se las voy a dar a la asociación civil. Eso tiene un costo fiscal, porque extraer las utilidades en una estructura horizontal en donde la sociedad anónima y la AC son completamente distintas, no tienen una participación, o sea, no es una estructura vertical. El hacer llegar los recursos a la asociación civil o las utilidades genera un costo fiscal porque tienes que subir esas utilidades al nivel de ustedes como emprendedores sociales y eso genera una retención de impuestos. Y entonces sí, poder bajar esos recursos una vez que ya los tienen ustedes como personas físicas, bajarlos. Entonces, esa cuarta fuente de financiamiento, la que yo le pongo aquí dividendos, tiene un costo fiscal que lo que hace es desincentivar, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Si me va a costar dinero extraerlo de la sociedad vía utilidad para después fondear a la asociación civil, pues mejor no lo hago, ¿no? Y eso en algunos casos puede comprometer pues la viabilidad de la asociación civil si no hay otra fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, esa es una desventaja que desde nuestra perspectiva pues es muy desalentadora al momento de usar modelos híbridos o modelos en donde se combinan estas dos entidades legales, por el costo que representa esta cuarta fuente de financiamiento. Y por eso es que, digamos, analizando estas tres principales estructuras, es que nos damos cuenta que una estructura vertical en donde la dueña de la asociación civil, perdón, donde la dueña de la asociación civil sea la propia sociedad anónima y hasta arriba estén ustedes, una estructura vertical 100%, me parece o nos parece la más adecuada para financiar las operaciones de la asociación civil. Y además, a través de esta estructura, se logra pues uno de los el principal requerimiento de Ashoka a nivel global o a nivel corporativo y para efectos de las aplicaciones que se realicen en México, que es que las utilidades que generen la sociedad anónima se destinen a la non-for-profit. ¿Por qué esta estructura es, además de traer además de traer beneficios, además de alinearse con los requerimientos del board, que ahorita más adelante se los voy a platicar, es la más benéfica? Tú tienes a tu sociedad anónima, tú estás hasta arriba, ustedes como emprendedores sociales, como personas físicas están hasta arriba, y ustedes en algún momento fondean las actividades de la sociedad anónima. Y la sociedad anónima empieza a operar y empieza a generar utilidades. Y esas utilidades pueden mandarse libre de impuestos
a la asociación civil para fondear sus operaciones. ¿Cómo? Vía capital. ¿Sí? Es muy normal decir, oye, pues yo voy a fondear, yo como sociedad anónima, mi sociedad anónima va a fondear las operaciones de la non-for-profit. Inyecto capital. Ese esquema no se tiene en el anterior. Porque en el anterior, como les decía, para los recursos para destinarlos a la non-for-profit, primero tienen que subir al nivel de ustedes como accionistas, en el caso de la sociedad anónima, y luego volverlos a bajar. Y eso trae aparejado un costo fiscal. Costo que no vemos en esta estructura vertical en donde la sociedad anónima de mutuo propio inyecta recursos a la asociación civil. Entonces, esta estructura, pues principalmente por esta ventaja que tiene de que no representa un costo fiscal el inyectar capital a la asociación civil a través de la sociedad anónima, representa pues un gran beneficio. Y además de eso, pues tienen los otros esquemas de financiamiento que hemos visto, ¿no? Ya sea que los propios accionistas inyecten dinero directamente a la asociación civil, que también se puede, o ya sea que la for-profit o la sociedad anónima dé donativos o le pague por servicios, ¿no? En este escenario también existen las mismas limitantes, ¿no? Donativos hasta el tope del 7% por temas fiscales, y en el caso de los servicios, las mismas limitantes, ¿no? Es decir, que exista materialidad de los servicios, que no sean servicios inventados y que los precios sean de mercado, ¿no? Entonces, pensando en esta estructura, que es la más eficiente desde un punto de vista corporativo y fiscal, es que en Ashoka nos dimos a la tarea de decir, bueno, los modelos híbridos que te usan una SA y una SAPI, en uno o en otro caso, pues forman parte de una sola unidad de negocios, ¿no? Es una sola unidad económica a través de dos vehículos legales que realizan el impacto. Y lo más importante para Ashoka es que el impacto se logre, ¿no? O se realicen todas las acciones inherentes para llevar a cabo ese impacto. Y que no se distraigan recursos para lograr ese impacto, ¿no? Ese ADN del emprendedor social que busca Ashoka tiene que estar presente, pues también en cómo se estructuran, cómo se establecen las estructuras corporativas y cómo esas estructuras corporativas son eficientes para lograr el impacto. Entonces, pensando en esta estructura que es la más eficiente desde un punto de vista corporativo y fiscal, fue que en Ashoka se propuso la iniciativa de decir, vamos a, los emprendedores sociales que tienen modelos híbridos perfectamente pueden ser o pueden aplicar para ser fellows, pero como queremos alinearnos en el sentido de que el impacto, de que todas las acciones estén alineadas en el mismo camino, es decir, en el generar impacto, vamos a reflejar eso también en la estructura corporativa que tienen esos emprendedores sociales. ¿Y cómo? El requisito principal es que las utilidades que genere la asociación, la for-profit, la SA o la SAPI, se destinen en su totalidad y se reinviertan en la non-for-profit. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo logramos eso? Teniendo esa estructura vertical en donde la for-profit puede, sin costo alguno y sin tener, digamos, desincentivos, mandar las utilidades a la for-profit vía capital, como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, el primer punto para poder mandar las utilidades de la SAPI a la AC sin que genere un costo fiscal, pues es teniendo esta estructura vertical, ¿no? ¿Y por qué? Pues por la idea de que, o sea, el requerimiento de Ashoka en el sentido de que las utilidades se destinen al menos durante un periodo de 5 años a las actividades de la asociación civil, no puede llevar al emprendedor social a incurrir en gastos, porque sería pues un sinsentido, ¿no? Entonces, es por eso que nos dimos a la tarea de decir, bueno, ¿cuáles de las mejores estructuras corporativas pueden ser las más eficientes? Y nos damos cuenta que esta es una de las más eficientes para no generar costos adicionales al momento de, principalmente fiscales de impuestos, al momento de establecer la estructura. ¿Cómo se logra este acuerdo
de poder reinvertir las utilidades en la asociación civil, pues mediante lo que se conoce en inglés como un shareholder agreement, que es un acuerdo de accionistas en donde, pues justo ustedes como personas físicas acuerdan cuando son más de uno, acuerdan los dos emprendedores o las personas el grupo de intereses que está enfocado en realizar el impacto y hacen este acuerdo en donde se comprometen a destinar por un periodo de 5 años las utilidades que se generen en la for-profit. ¿Por qué se tiene que hacer este acuerdo a nivel de ustedes, personas físicas? Porque finalmente ustedes son, digamos, los titulares de toda la unidad de negocios, ¿correcto? O sea, ustedes tienen la participación directa cuando tienen modelos híbridos en la sociedad anónima. Y es a este nivel en donde se tiene que hacer el primer compromiso. Y luego el segundo a nivel de la sociedad anónima, pues donde ya se realiza el acuerdo mediante actos de asamblea, ¿no? Como cualquier otra decisión corporativa de una sociedad. Y a la par de instrumentar esta estructura para lograr que las inversiones se realicen, pues se firma o se lleva a cabo el Stipend Agreement que tiene implementado Ashoka para poder, digamos, de alguna forma formalizar la relación que ustedes tienen una vez que son seleccionados como fellows. Entonces, estos son los dos aspectos principales que se necesitan al momento o que se requiere para que una persona o un grupo de personas emprendedores sociales puedan ser fellows en aquellos supuestos en los que tienen un modelo híbrido para realizar su impacto. Insisto, un modelo híbrido para efectos legales, entiéndase, cuando tengo una sociedad anónima, SAPI, SA, o cuando tengo un vehículo legal corporativo con fines lucrativos y lo combino con una asociación civil. Entonces, en esos casos es en donde se requiere este esquema corporativo de mandar todas las utilidades. Y pues básicamente es eso. En realidad, básicamente esos serían los requerimientos principales. Bueno, perdón, y nada más hacer énfasis en el tema que lo que busca Ashoka con estos modelos híbridos es que, insisto, las utilidades de la SAPI o de la SA se destinen en su totalidad por un periodo limitado de 5 años a financiar o se destinen las utilidades a la asociación civil, ¿no? Y esto se logra a través de forma eficiente bajo esta estructura corporativa. Naturalmente, Ashoka lo que no hace definitivamente es imponer cuál es la estructura corporativa que ustedes tienen que tener. Digo, son libres ustedes de usar cualquiera de estas tres cualquiera de estas estructuras corporativas. Lo único que hemos hecho es pensando en cómo alinear los intereses, tanto de ustedes como los de Ashoka, que es el que se logre el mayor impacto, es que pensamos en cuál es la mejor estructura corporativa que puede uno implementar para poder lograr esta alineación de intereses, ¿no? Entre emprendedores sociales como Ashoka, ¿no? Básicamente sería eso. Muchísimas gracias, Antonio. Si quieres dejar de compartir pantalla para que te podamos ver. Sí, les recibimos las preguntas por el chat y aprovechando que no somos un grupo tan grande, podemos abrir micrófono. Entonces, Paulo, si adelante, ¿quieres hacer una pregunta? Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Mira, el caso es el siguiente. Nosotros somos una SAPI, pero es una SAPI que apenas fue fundada en diciembre de 2018, o sea que no tiene mucho tiempo. Lo que hacemos es un programa donde nos aventamos a decir, atendemos con ciertas actividades, emprendedores, comunidades marginadas en universidades, y dijimos, nosotros hacemos que la universidad nos paga lo que sería como un 50% del costo de todo el proyecto. Y mientras avanzamos con eso, vamos generando todas las evidencias, esperando que en algún momento encontremos a alguien que pueda fondear el otro 50%. Entonces, la bronca que tenemos es que como somos una SAPI, toda fundación y demás instancias con quien nos hemos acercado, pues entrada nos dicen, tú eres una empresa, pues no puedes trabajar directamente con nosotros. Correcto.
Entonces, tenemos dos opciones ahorita, lo que entiendo. O nosotros mismos formar una AC, pero lo veo un poquito complejo porque si somos nuevos como SAPI, vamos a ser todavía más nuevos como AC. Y para poder participar en buenos programas, buenos fondos, pues necesitas ya tener un currículum, etcétera. Entonces, ¿qué nos recomendarías? ¿Animarnos nosotros a hacer nuestra propia AC, a asociarnos con alguien que pudiera ser un intermediario para poder hacer la gestión de esos otros recursos que estamos buscando? ¿O qué nos recomendarías? Sí, mira, siempre el tercerizar recursos o triangular recursos para hacerte llegar y usando una AC representa dos desventajas. La primera es que finalmente tú no tienes control. Digo, podrás implementar a nivel legal los mecanismos necesarios para que la AC de una tercera persona que reciba los fondos, pues te los pueda hacer llegar a ti, ¿no? Pero finalmente tú no tienes el control de esos ingresos, lo cual ya representa pues un desaliciente, ¿no? Y el segundo es que, pues dependiendo de la institucionalidad de la entidad que realiza el donativo, pero normalmente cuando son empresas o corporaciones en donde tienen pues, niveles de transparencia y de gobernabilidad, pues lo que buscan es que la operación sea muy transparente, ¿no? Es decir, oye, si yo voy a financiar vía donativo a una persona en específico porque me gusta su proyecto, pues quiero que el recurso le llegue a esa persona y no estar triangulando. Entonces, porque además no es bien visto, porque además, aquí la pregunta es, bueno, una vez que recibe los ingresos, la sé, ¿cómo te los hace llegar a ti? Pues bueno, contratándote. Pero entonces, además de que se pueden generar riesgos a la otra asociación civil, porque hay que asegurarse que esa AC tenga, el objeto social esté adecuado a tu actividad, etcétera, me parece a mí que esas son desventajas para poder triangular recursos. Y lo he visto, ¿no? En muchos casos, pues por un tema de urgencia, decir, oye, no tengo una C y acabo de recibir un recurso, pues mira, conseguí la C de otra persona. Hay riesgos aparejados con esos riesgos legales y riesgos fiscales que yo no les recomendaría. Entonces, naturalmente, frente a eso, siempre es mucho mejor que, dado que, como bien lo dices, dado que tu único brazo es es una SAPI, un vehículo 100% for profit, pues lo mejor es que tengas tu AC para que de manera conjunta logres tu impacto, ¿no? Sé que representa un problema y que representa costos financieros el mantener el compliance de una SAP y el mantener el compliance de una AC, lo sé, o sea, es un costo que pues actualmente tenemos que tener o vivir en México porque no existen modelos modelos corporativos más ad hoc al emprendimiento social como si existen en otros países. Eh, pero, digo, o sea, mutatis mutandis, ese tema de los aspectos financieros que implica mantenerlos, los dos vehículos legales, yo te recomendaría que si tuvieras este brazo de la asociación civil, ¿no? Porque, insisto, puedes abrirte un camino de posibilidades más amplio cuando tienes una asociación civil que después es donataria autorizada, ¿no? Hacerte llegar de recursos, combinar el impacto, ¿sabes? O sea, potencializar las actividades de tu SAPI y a través de la AC hacerte llegar de recursos de donativos y como una sola unidad de negocio destinarlo eso a tu impacto. Entonces, pues te recomendaría que si se pudiera, bueno, o sea, yo te recomendaría esta primera opción, que si la tengas tu AC, o en su caso, explorar la posibilidad de solamente tener tu AC, ¿no? Pero bueno, insisto, eso ya depende, ya son cosas muy particulares de tu modelo de operación, que con mucho gusto en otra plática Gracias. podemos. Y si nos enfocamos en una AC, ¿no Perdón, hay un Pablo, problema? Ah, sí, ya, ya. perdón, es que vamos a darle oportunidad a todos, pero después Gracias, gracias. pueden buscar la asesoría. Nos pregunta Paloma, en el esquema vertical, la for-profit es dueña del 100% de la non-profit como asociado. ¿No deben ser solo personas físicas los asociados de las AC? ¿O cómo se relaciona la SA y la AC para que pueda aportar capital sin restricciones? Sí, no, a ver, o sea, tenemos que partir de la base de que cualquier vehículo legal, salvo la SAS, que es la sociedad anónima simplificada, que es una sociedad unimembre, pero o sea, está fuera ahorita del scope, aunque sí podría utilizarse, o sea, en lugar de una SAPI, podría usarse una SAS.
una sociedad anónima simplificada con un miembro. Pero por regla general, cuando tienes vehículos legales, necesitas más de una persona. Con 2 personas se puede constituir cualquier vehículo legal. Insisto, excepción hecha de la sociedad anónima simplificada. Y respondiendo entonces a esto es, bajo la estructura vertical aconsejada por Ashoka, lo que se busca es que la sociedad anónima tenga el carácter de asociado en la asociación civil, con independencia de que también tenga como asociado te pueda tener a ti, bueno, a ti como emprendedor, o sea, como persona física también en la C, ¿no? O sea, la idea es que contablemente el capital se integre de aportación, de la misma forma en la que tú, persona física, fondeas, de la misma forma que también una sociedad anónima pueda fondear las actividades de la asociación civil. No existe restricción alguna legal para que una asociación civil pueda tener como asociados a personas morales, o sea, a otra persona moral, en este caso una SA. No existe ninguna restricción en ese sentido. Súper. Veo que Juan Manuel tiene la mano levantada. ¿Quieres abrir tu micrófono, Juan Manuel? Sí, gracias. Bueno, les comparto también sobre nuestro caso. Yo colaboro con Cántaro Azul, cuyo fundador y director general es fellow de Ashoka, y estamos en un proceso de extender el alcance, sobre todo de los programas de agua segura en escuelas. En mi caso, comencé con una iniciativa que se llama EcoSite, ya desde hace varios años, y hemos estado colaborando muy de cerca con Cántaro Azul a manera de una coalición en donde Cántaro Azul, ahora que estamos consolidando una red de colaboración, está asumiendo una figura de representatividad legal ante la red de colaboración integrada por otros emprendedores sociales o socioambientales, por centros de investigación y por universidades. Entonces, no estamos seguros de cuál es la figura idónea para una red de colaboración. Hemos explorado, por ejemplo, el modelo de una fundación comunitaria, que es como una fundación de segundo piso, como su figura es ACE, como donataria autorizada. Y bueno, nos estamos enfrentando ahora con Cántaro Azul, quien ha intentado, por ejemplo, crear una SAPI. Cántaro Azul nació como asociación civil y bueno, generó una SAPI. Sin embargo, ha sido bastante complicado incluso mantener la propia operación administrativa de una asociación civil, como para pensar en también asumir los costos administrativos de una sociedad anónima. Y entonces, pues básicamente hemos planteado una colaboración, tenemos un acuerdo por al menos un año, pero sí nos hemos enfrentado a que no es suficiente el poder participar, por ejemplo, en convocatorias en común con la base operativa administrativa actual de Cántaro Azul, y que nos permite realizar 2 o 3 proyectos en otras zonas, dado que Cántaro Azul está en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Entonces, pues nos gustaría saber cuál es la figura recomendada para una red de colaboración interinstitucional, considerando estos aspectos y también las condiciones y restricciones del gobierno actual, por ejemplo, para nuevas donatarias autorizadas. Ha sido muy restrictivo en cuanto al acceso a recursos públicos para asociaciones civiles en general, y ha pues complicado mucho el trabajo de las donatarias autorizadas con otros requisitos adicionales y auditorías que no, o sea, no vemos viable crear una nueva figura de asociación civil o de SAPI ante las condiciones actuales, y tampoco estamos seguros de cuál es la figura idónea para una red de colaboración de estas características. Gracias. Sí, mira, perdona, aquí lo primero, o sea, me gusta tu intervención porque me da pauta a poder aclarar una cosa. O sea, Ashoka a nivel de estructura corporativa no exige, ¿sí?, que el emprendedor social necesariamente tenga que tener una SAPI
o un modelo híbrido para poder llevar a cabo su impacto, ¿no? Finalmente, o sea, esto nada más sirva de corolario para poder hacer esta aclaración y ahorita entro más a tu pregunta. Entonces, o sea, la idea de esto es cuando un emprendedor social que ya tiene un modelo híbrido se acerca a la organización y dice, oye, yo tengo para realizar mi impacto, tengo una SAPI y una C. Ok, entonces ahí hablamos, decir, bueno, si ya tienes actualmente estas dos sociedades, lo único que nos interesa es que esas dos sociedades se alineen para generar el impacto. Y es por eso que se establecen estos requisitos, ¿no? Pero no es requisito el que se constituyan para poder aplicar como fellow de RUC. Eso es por un lado, ¿no? Nada más para aclarar ese tema. Dos, tu pregunta es, si qué vehículo me conviene usar para llevar a cabo mi impacto. Sí, y si aquí la pregunta, digo, no es una pregunta que se puede responder así de fácil, porque lo primero que yo te diría es, necesitaría, como cualquier asesor, necesitaría entender cómo haces tu actividad. Digo, tú me dices, formamos alianzas, sí, pero necesitamos saber la naturaleza de esas alianzas. Me dices con Cántaro Azul, pero de todas maneras necesitamos ver la materialidad de esas colaboraciones, cómo tienes tus ingresos, cómo te gustaría obtenerlos, qué servicios te gustaría prestar, si hay acaso algún servicio. Piensas recibir dinero por donativos, tu dinero, el financiamiento va a venir 100% de capital privado, tienes inversionistas que quieren apoyar tu proyecto. O sea, lo que te quiero decir es que hay un cúmulo de varios aristas o varios factores que uno tiene que tomar en cuenta al momento de decidir cuál es el mejor vehículo legal para poder llevar a cabo el impacto. Naturalmente, el constituir una asociación civil, la ventaja principal que te da es que puedes, insisto, estar en un régimen de exención de impuestos y a su vez ser susceptible de que una empresa te dé un donativo que sea deducible de impuestos para ellos. Entonces, cierto es que el tener una asociación civil donataria implica un cierto nivel de compliance y eso trae aparejado costos, naturalmente, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues así está el régimen o sea, ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que cumplir con la legislación fiscal y con lo que dictan las leyes, pero pues ni modo, eso está ahí, ¿no? Pero entonces lo único que te quiero decir es que la selección del vehículo legal, pues sí, depende mucho de cómo realizas tu modelo. Y no es no es una decisión que yo te puedo decir así, mira, tú constitúyelo, ¿no? O sea, te puedo dar las ventajas, y lo que sí tienes que hacer es a lo mejor con un asesor, pues acercarte y decir, oye, pues mira, este es mi modelo de operación, ¿qué me conviene? ¿No? A lo mejor resulta ser que tu modelo de operación no es ni siquiera susceptible de obtener una autorización para recibir donativos deducibles, porque están limitados los supuestos. O sea, tú puedes constituir tu AC, pero para obtener una donataria, la autorización, tienes que estar en ciertos supuestos muy específicos de la ley que son objeto de autorización. Entonces, a lo mejor la conclusión después de analizar tu proyecto es decir, oye, ¿sabes qué? Pues no puedes constituir una AC, o si la constituyes no vas a obtener una donataria. Entonces, no tiene sentido. ¿Sabes qué? Mejor constituye una SAPI o una SA o una SAS, una sociedad anónima simplificada, ¿no? Que son, pues son muy eficientes, la verdad, en términos de constitución, y a lo mejor te sirves, ¿no? O sea, tu nivel de ingresos te sirve una SAS, ¿no? A lo mejor no. Entonces, yo creo que por ahí debería ir el camino, ¿no? Antes de constituir una AC, es primero hacer un examen de factibilidad ¿me conviene el AC? ¿Para qué quiero la AC? ¿Para una donataria? Ok. ¿Para obtener una autorización? Sí. ¿Puedo obtenerla? Si la respuesta es sí, pues venga, ese es el camino. Si la respuesta es no, pues buscar otros vehículos legales, ¿no? Pero insisto, es algo que se requiere un análisis más profundo para eso. Pero te recomiendo que lo hagas, ¿vale? O sea, te recomiendo que te acerques con un asesor y que te diga qué me conviene. Si es una AC, puedo obtener la autorización, pues ver por ese camino, ¿no? No, pero sí. Perdón, no te escuchamos, María. Perdón, está bien. Gracias, Antonio. Tenemos 10 minutos, entonces yo creo que nos alcanza para 2 preguntas cortitas. Tenemos aquí de Carlos, ¿cuál es el costo aproximado para mantenerlos y qué ingresos mínimos nos recomiendas tener para tener ambas? No sé, Carlos, si quieres explicarnos un poquito a qué te refieres. Hola, Antonio. Buenos días a todos. Sí, mi duda es esta de
tomar la opción, ¿no? De hecho, creo que ya te había platicado, pero la estoy analizando, pero ¿qué tanto es el costo? O sea, es muy fácil decir si tienes un ingreso, pues decir, me gustaría saber cuál es el ingreso mínimo que yo debe tener para considerar tener ambas figuras. Aproximadamente, yo sé que a lo mejor no hay, para decir, oye, Carlos, ya estás como puedes estar en este nivel para que puedas mantener ambas, ¿no? ¿Cuál sería el costo administrativo? Yo creo que también tendré que considerar qué tanto yo pudiese obtener de la figura de AC, porque tenerla por tener, a ver qué entiendo que no es lo más factible, ¿no? Entonces, ¿qué me recomiendas, Antonio? Y otra cosa igual, en cuestión de operación o sea, me preocupa también la gente, tengo empleados y yo también tengo, pues obviamente, aunque seamos emprendimiento social, pues también tengo un sueldo. Esto, Claro. esto de los sueldos, ¿conviene estar en la Profit o en la AC? No Sí, sé, ¿qué mira, recomiendas? Si el se tema hiciera, de ¿no? que, sí, entiendo, Carlos, tu pregunta, y es un poco difícil de contestar porque los costos para mantenerla, pues todo depende de a quién contrates para poder, o sea, lo que te quiero decir es, constituir una AC y lograr obtener la autorización ya representa un costo que te lo podrías ahorrar si de forma pro bono algunos asesores como nosotros o cualquier otro te logran hacer ese tema, ¿no? Pero lo difícil no es, bueno, sí es difícil, pero si es difícil lograr la autorización, es más difícil mantenerla, ¿no? Porque pues estás sujeto a, una vez que tienes la autorización, pues tienes que cumplir con muchas cosas, de requisitos legales y fiscales. Entonces, el costo de eso, pues depende justo del asesor, de cuánto te cobre. O sea, me costaría trabajo poderte dar una aproximación. Mira, normalmente en budgets de donde he visto destinan a lo mejor el 13, 14 o hasta el 15% del presupuesto para gastos administrativos. Y dentro de estos gastos administrativos está el mantener al contador o al abogado que te ayuden con esos temas. El budget va por ahí de costos, más o menos. Sería un 13% sobre tu nivel de ingresos, ¿no? Para poder, que podrías destinar a eso. Digo, si el nivel de ingresos es bajo, pues, o sea, ahí pues hay que sacrificar la asesoría y solamente para cosas puntuales, ¿no? Para que todo su presupuesto no se vaya en ese tema. Eso es por un lado. Y luego, en cuanto al tema de los empleados, fíjate que si estamos hablando de una donataria, fíjate que hay una restricción legal para las donatarias que consiste en que más del 5% de los ingresos que obtiene la donataria no se pueden destinar, o sea, más del 5% no pueden destinarse a gastos de administración. Y por gastos de administración, entiéndase, gastos de empleados, luz, telefonía, etc. Entonces, esa es otra limitante que tienes cuando constituyes una asociación civil que después se convierte en donataria. Entonces, y muchas veces por eso, o sea, hay muchas razones por las cuales uno acude a un modelo híbrido. Una de esas es las razones, ¿no? Porque tienes un tope muy, muy marcado en una asociación civil, entonces, pues a lo mejor a través de una SAPI no tienes ese limitante. La otra es que buscas capital, y pues obviamente los fondos de inversión o family offices que buscan invertir, pues no, pues se encuentran un poco atados de manos si lo único que tienes es una AC, ¿no? Entonces, pero sí, es una limitante que tienes en las asociaciones civiles, el tema de los empleados y justo en modelos híbridos te ayuda a seccionar y decir, bueno, a ver, esto lo coloco aquí, esto lo coloco en la asociación civil, esto lo coloco, estas contrataciones las coloco en la SAPI para no comprometer en las reglas de la donataria autorizada, ¿no? O sea, esa flexibilidad que tienes al momento de tener estos dos modelos, pues, te lo platicamos. Gracias, Antonio. Entonces, por conclusión, conviene más, los sueldos, pues sí convienen en la Profit, ¿no? Sí, hay que distribuirlos, ¿no? Gracias. O sea, sí. Perfecto. Nada más tenemos aquí una última chance para Isaac Alonso, que lleva un rato con la mano levantada, y ya después de eso cerramos. Isaac. Gracias, voy a ser súper breve. Buenas tardes. Bueno, yo soy representante de Red Viral, es una fundación, pero me pareció muy interesante eso que dijeron de que no hay como una figura legal en México.
y quería saber cómo podríamos crear una propuesta de política pública para crear una empresa social. O sea, ¿qué componentes debería de integrar esa política pública? Muchas gracias por la atención. Sí, gracias. Ahora, pues, fíjate que, o sea, efectivamente no la hay. Ha habido, hay acciones ya por parte de, pues, de otros organismos como la SEM, que está impulsando a nivel de la Cámara de Diputados el poder que se reconozcan estos modelos legales ad hoc para emprendedores sociales. También hay una iniciativa que se está haciendo en la Secretaría de Economía para poder hacer esto. Y lo que se necesita es sumar esfuerzos y alinearlos en realidad para poder o sea, alzar la mano y generar ruido en el sentido de decir, oye, o sea, ruido me refiero a que las autoridades puedan ser más conscientes del impacto o sea, existe esta falta de vehículos legales que sean ad hoc para realizar el impacto, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería sumar esfuerzos y unirse a quienes ya estamos haciendo algo desde las trincheras para poder crear estos vehículos legales, ¿no? O sea, esa es la mejor manera, porque siento que los esfuerzos están desarticulados y pues el dicho la unión hace la fuerza, creo que aquí sí toma mucha relevancia al momento de sumarse a iniciativas que ya están haciendo algo, ¿no? En lugar de fragmentar esfuerzos de forma individual. Pero sí, Isaac, súper importante ese tema. Perfecto, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Nos preguntan por acá si pueden tener datos de contacto tuyos o de Blackhole para las asesorías, Sí, o si conoces de otras que puedan. Por supuesto, les voy a compartir la pantalla. Hasta el final había puesto mis datos, pero que no lo puse. Les dejo ahí mi correo y con mucho gusto pueden escribirme al correo que aparece ahí en pantalla. Perfecto. También pueden escribirme, yo les dejé mi correo ahí en el chat. Les recordamos que hoy cierra la convocatoria de Ashoka, pero bueno, pueden aplicar si no les es posible este año a la siguiente convocatoria. Pueden mandarla cuando sea, simplemente se revisará en el siguiente ciclo de evaluación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo hoy, por sus increíbles preguntas. Gracias, Antonio, por toda la información. Si quieren recibir la grabación y tal vez, Antonio, si nos puedes compartir luego las diapositivas, pueden mandarme un correo a la dirección que les puse en el chat para mandárselas. Con mucho gusto. Gracias a todos por su entrada, por su interés en participar en Ashoka y por esta oportunidad para poder platicarles un poco sobre estos temas. Okay. Y felicidades, Gracias. pues ya por el solo hecho de que estén teniendo un proyecto social y buscando generar impacto social o ambiental, es digno de aplaudirse y pues no me queda más que quitarme el sombrero y felicitarlos por todos sus esfuerzos. Gracias, perfecto. Pues con eso nos despedimos. Gracias por su tiempo y esperamos verlos en esta convocatoria.